o son medicina? La pregunta es, ¿qué las convierte en medicina? No para ofenderte y mucho menos para convencer. Quédate para pensar, porque la pregunta no es si es qué las convierte en medicina. Hoy voy a leer comentarios reales, comentarios que han puesto en mis redes sociales, que soy una narca espiritual, que me aprovecho de la medicina, que estoy difamando el linaje. Y un sinfín de cuestionamientos que se abren y que se discuten como un foro de conciencia en cada publicación que yo comparto desde mi propia experiencia y desde mi propio camino. Un camino que incomoda a muchos facilitadores, a muchos guías y a muchos chamanes. Empezando por las mujeres no comparten la medicina. Eso es un linaje 100% masculino. Y aquí comienza la confrontación. Hoy no voy a responderte desde la rabia, ni siquiera para tener la razón. Es mi posición, solamente la mía, original, auténtica, desde donde yo entiendo la medicina y el camino sagrado de la espiritualidad. Responder desde la comprensión, desde mi propio camino. Vamos a responder desde la conciencia. La conciencia que trae el propio camino y la propia búsqueda hacia el ser, hacia lo más misterioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro mundo transpersonal. Bienvenidos a la Maga Ancestral, conversaciones prohibidas, conversaciones que incomodan. ¿Es medicina o es el bufo es sanación o es adicción espiritual? Y la pregunta más incómoda, ¿estamos usando las medicinas con conciencia o es hambre espiritual? Eso es droga. No romanticen la adicción. Ahora cualquiera vende viajes con alucinógenos. Eso también es adicción. Eso no es medicina, es un negocio disfrazado. Técnicamente sí. Son sustancias adictivas, alteran la percepción y modifican la percepción cerebral. Entonces, ¿por qué nos molesta tanto la palabra? Es toda sustancia que altera la percepción. Y aquí quiero compartirles algo. La percepción jamás se altera, porque la percepción es algo que entra a ser parte de nuestra conciencia. La conciencia es absolutamente inalterable. Lo que tienes como conciencia es algo que tú ya comprendiste, es algo que ya se convierte más que verdad en certeza en tu propia vida. Y eso ya hace parte de lo que tú comprendiste de todo lo que experimentas en la vida. Así que la conciencia jamás se permite ser alterada, solo transformada, que es algo totalmente diferente. La diferencia no es la molécula, es en el contenido y aparte del contenido, en el contexto, cómo es usada. Eso es lo que transforma la droga a una medicina ancestral. Y aquí necesitamos entender que la planta no es el peligro, la sustancia no es el peligro, la molécula mucho menos es el peligro. El peligro es la falta de preparación, la falta de integración, el ego del facilitador y la romantización del trauma. Hay personas que hacen 10, 12 ceremonias al año fácil, pero no van a terapia, no cambian los hábitos y mucho menos enfrentan sus sombras. Eso no es medicina, eso es consumo espiritual. Entonces tal vez la pregunta no es si son drogas. La pregunta es, ¿tú las estás usando como drogas? Aquí viene mi punto de vista, solamente mi punto de vista. He visto personas que utilizan las medicinas para desconectarse de la realidad, sí, muchas. He visto muchas personas usar las medicinas o estas experiencias para vivir precisamente la experiencia, sentirse de una manera totalmente diferente, o también porque hace parte del auge, de la tendencia, del modernismo, de la nueva era. Y como que traiga su intención, pues algo los trae a este espacio o muchos que en este momento a nivel de todo el mundo se está creando, porque es un movimiento que ya no podemos desconocer, que no podemos seguir ocultando. Todas las personas están en una búsqueda espiritual, una búsqueda profunda de su ser. Y nace una gran pregunta a veces, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí?
qué vine a hacer a este mundo. La vida solamente se trata de esto. Se trata de cumplir quizás lo que me dijeron papá y mamá, cumplir lo que me dice la sociedad, cumplir con las expectativas de mi pareja, de todas las personas que tengo a mi alrededor, mis hijos, la sociedad. Y cuando llegamos a ese punto es irreversible el no querer encontrar algo más en el camino, algo más que te traiga significado a tu vida. Y ahí es donde comienza el gran despertar. Despertamos a veces con un grado de conciencia, pero la conciencia no está en ese despertar, está en lo que yo veo a través de mi experiencia con ayuda de las plantas medicinales o con ayuda de las sustancias psicoactivas, de los psicodélicos, de todo como tú lo quieras llamar. Así vengas por el famoso turismo espiritual, te das cuenta que al sentarte y al vivir la experiencia, se abre una gran caja de Pandora. En esa gran caja de Pandora encuentras muchísimas respuestas o incluso más preguntas con las que tú llegas a ese espacio, donde te das cuenta que te has perdido. Te has perdido no porque no tengas un norte, sino porque te diste cuenta que estabas absolutamente alejado de lo que es la realidad. Entonces las medicinas no son un escape cuando se utilizan de manera sagrada, se utilizan precisamente para volverte a encontrar, para elevar tu frecuencia y llegar al centro de lo que eres tú, tu gran totalidad. Ahí es donde se marca la gran diferencia, cómo se usan las plantas, cómo se usan las moléculas, cómo hace, o qué es lo que hace que se convierta en un ritual o que se convierta en algo totalmente ceremonial. También he escuchado personas que por hacer un fuego, por tener elementos en el altar, ya creemos que eso es lo que hace que sea sagrado. Lo que en realidad hace que sea sagrado es lo que tú haces con lo que encuentras, con lo que encuentras con cada una de las medicinas, con lo que encuentras de tu propio ser cuando estás desnudo. Tú ya no tienes que estar sosteniendo un personaje que le has dado mucha vida durante muchísimos años y que te das cuenta que ese vestido, que ese equipaje ya no te corresponde porque te incomoda, te queda grande, te queda pequeño o es algo que quizás no te produce la tranquilidad, no te trae el equilibrio, no te trae la espontaneidad de poder disfrutar la naturaleza de lo que realmente somos tú y yo en esa labor que tenemos aquí en nuestra propia vida. Para mí la diferencia entre las drogas y la medicina se marca es en el para qué lo estoy haciendo. No voy a señalar como algo negativo si lo haces de una manera recreativa, como lo conocemos, que es de pronto conocer qué se siente, qué se experimenta a través de el poder tener el contacto con esta medicina, a entender que voy a adquirir herramientas, voy a conocerme un poco más y saber desde dónde se origina todo lo que yo estoy sintiendo, todo lo que yo estoy viviendo en mi vida, porque esto simplemente es un puente, es una herramienta que si la usas de esa manera, cuando hablamos de manera consciente, es porque sé que me voy a enfrentar a algo que quizás conozco y no quiero ver, o quizás algo que no conozco y de esa manera tampoco lo he podido ver o no lo he podido observar en mí. Para mí esa es la gran diferencia, el propósito, el para qué yo lo voy a hacer. Y luego de ese para qué lo voy a hacer, es la responsabilidad con que voy a asumir con eso que yo veo o con eso que me doy cuenta o con eso que reafirmo que ya sabía, pero que si quizás tenía alguna duda de que eso podía ser lo que está impactando de manera negativa en mi propia existencia o en mi propia experiencia como ser humano. Allí hay dos variables. Tú lo puedes hacer de una manera muy personal y que sea sagrado, o lo puedes hacer en un contexto totalmente ceremonial,
donde los facilitadores, que estamos como guardianes en ese momento de la experiencia, simplemente nuestra labor y nuestra función es acompañar con guía, acompañar con presencia, acompañar con silencio ese viaje, esa experiencia, ese momento sagrado que la persona está viviendo. Pero en realidad, la que hace toda la función es la molécula, es la planta, es la medicina. Nosotros los facilitadores trabajamos es con el espíritu de cada una de ellas. No trabajamos como tal con la sustancia, con la medicina o con la molécula. Trabajamos es con su espíritu. Y el espíritu comienza a guiar la experiencia. El espíritu entra en el cuerpo de cada uno de nosotros y comienza a hacer todo el recorrido que es necesario y para lo que la persona en su nivel de conciencia está preparada para ver, para observar e incluso para entender. Así en ese momento la persona no entienda en la totalidad qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en su interior o cómo puede descifrar todos los códigos o todas las visiones o todas las emociones, sentimientos, pensamientos que en ese momento se comienzan a aflorar. Porque la verdadera respuesta se comienza a dar en la ceremonia más importante, que es la ceremonia de la vida. La ceremonia no se da en el momento en el que tú te sientas a compartir, a consagrar o a tomar la medicina. Solamente sucede en el momento en que tú sales de esa experiencia a compartir, a vivir tu vida y a comprender con las nuevas comprensiones o las nuevas conexiones que en ese momento descubriste que quizás están muy aisladas de tu propia realidad. Como el comentario de eso es, no romanticemos la adicción. Necesitamos entender que la adicción como tal no existe. Y esto es un contexto 100% espiritual. Es una condición totalmente humana. Una persona que es adicta es su predisposición interna, es su conexión interna, es su experiencia interna que sucede incluso desde los patrones que se comienzan a gestar en el momento en el que estamos en el vientre de mamá. También viene por la genética. Una persona que es adicta puede generar adicción a una sustancia, a una molécula, como también al azúcar, a la harina, puede generar adicción al juego, como puede generar adicción a las cosas materiales, a las personas, a las emociones, a los sentimientos, a muchísimas cosas. Entonces, no es la sustancia lo que genera la adicción en las personas, es la predisposición que la persona ya tiene en su genética, en su ADN, a crear esos comportamientos codependientes de todo lo que en el momento eso le genere cierto placer o que se conecte con la dopamina, el bienestar que trae inmediatamente a su cuerpo físico. Otra pregunta es, o comentario es, ahora cualquiera vende viajes con alucinógenos. No se trata de vender, digamos que siempre hay una oferta, hay una demanda. Nosotros enviamos una invitación para alguien que esté buscando eso que tenemos para entregar. Cuando decimos la venta, en realidad no se está vendiendo como tal la experiencia. Lo que se está haciendo en contraprestación es el acompañamiento, la guía, la preparación, el sostenimiento y lo que sucede después de la ceremonia. Esta ceremonia o todas estas experiencias siempre son dirigidas o son custodiadas por seres humanos. Y los seres humanos necesitamos tener un espacio, necesitamos tener la medicina, necesitamos tener todos los elementos que nutren precisamente esa experiencia. Todas estas cosas que yo te estoy nombrando o elementos que yo te estoy nombrando son cosas materiales y esas cosas materiales se necesita el recurso para poderlas obtener y para poderlas colocar en el momento de la ceremonia al servicio de los demás. Entonces, si dices o comentas que o esto genera tanta discusión en que es una venta, ¿sí? Se está haciendo un intercambio del tiempo, del cuidado, del sostenimiento, del mantenimiento a lo que tú vienes a experimentar.
Comentarios como eso no es medicina y es un negocio disfrazado. Bueno, negocio. Negocio, comprendamos qué es un negocio. Pues un negocio es a todo lo que tú te dediques y genere algún intercambio, algún beneficio por. Siempre estamos buscando un beneficio, siempre hay alguien que está ofreciendo lo que tú estás buscando. Entonces, si lo quieres ver como un negocio, está bien, es un negocio. Ya la interpretación que tenga cada una de las personas es qué rollo o cuál es la incomodidad que se da a través de que es un negocio. Las ventas han existido durante toda la vida y tenemos un concepto totalmente distorsionado y más los que hemos nacido en el occidente, donde dentro de nuestras creencias limitantes siempre nos enseñaron que la espiritualidad tenía que ser asociada a la pobreza o asociada al regalo o asociado a que no puede haber ningún intercambio. El intercambio siempre ha existido, basándonos también desde las leyes del universo. Todo lo que se da debe ser retribuido para que se conserve la energía en el dar y en el recibir. Es la ley también de la reciprocidad. La energía necesita ser devuelta de alguna u otra forma. Entonces es lo que nosotros como seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir, a ejercer. Nadie hace las cosas para que te vean. Nadie hace las cosas y simplemente que suceda. Hay que hacer un ejercicio material, un ejercicio humano para que las cosas puedan tener su flujo natural. Los facilitadores no son médicos, son dealers espirituales. Muy bien. Bueno, interesante ese punto de vista. Ninguna experiencia con medicinas ancestrales reemplaza lo que hace la medicina. Si en algún momento te prometen sanación, curación, que te vas a sentir mucho mejor, digamos que todo se trata precisamente no de curar ni de quitar algo que tú tengas, porque es que las experiencias con las medicinas simplemente hacen lo que nosotros hacemos cuando vamos a terapia, cuando vamos donde un psicólogo, donde vamos donde un psiquiatra o simplemente un consejero espiritual o un consejero de vida. Lo que hacen las medicinas es llevarte adentro para que tú puedas tener tus propias preguntas y puedas incluso desarrollar tus propias respuestas. Entonces, cuando se dice que no somos médicos, claro está, no somos médicos, simplemente somos guías y somos facilitadores de la experiencia, facilitadores de la experiencia. La experiencia no solamente es que tú te sientes y te tomes algo. Sí, la experiencia es todo lo que se hace durante un transcurso de 8 a 12 horas. No es algo inmediato, no es algo instantáneo, no es algo que promete milagros. Es un trabajo personal. La persona se toma la medicina, tiene el contacto con la molécula, con la experiencia, con su espíritu y hace su propio recorrido. Estamos alrededor, simplemente estamos acompañando esa experiencia y estamos velando en un trabajo totalmente consciente para que su cuerpo esté en orden, para que su cuerpo esté en armonía y para poder asistir a la persona de manera emocional y de manera física para que esté en un espacio totalmente seguro. Entonces, claro que no somos médicos. A los médicos le dejamos lo que es de la medicina. A los facilitadores le dejamos lo que hacen en su proceso de facilitación. Facilitadores, mm, personas acompañantes, guardianes, guías espirituales, que jamás prometemos absolutamente nada, solamente acompañamos la experiencia de la persona. Y sí, hay muchísimas personas que vienen a estos espacios y están acostumbrados a tener experiencias totalmente trascendentales y diferentes, y obviamente esto hace parte del checklist de poder experimentar en su vida. Digamos que desde este contexto, desde donde nosotros lo vemos, de donde nosotros lo compartimos, ahí es donde se marca la diferencia si es droga o es medicina ancestral.
Si vienes por el turismo espiritual y no hay un compromiso serio de hacer algo con lo que tú encuentras o ir a ese viaje bien adentro, que lo podemos incluso observar en las ceremonias cuando las personas están en la experiencia del otro, se nota inmediatamente, empiezan a tener incomodidad en su cuerpo, no se concentran, no es su corporalidad, muestra exactamente lo que está viviendo en ese momento. Ojo, no podemos leer mentes, no podemos leer corazones, no podemos ver qué es lo que están viendo en ese momento, pero su corporalidad sí comienza a hablar por ellos mismos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que quizás la persona en ese momento está en una experiencia no interna, sino que está en la experiencia de lo que el placer o el disfrute le está proporcionando en ese momento, como que voy a sentir, estoy viajado, esto se siente delicioso, veo lucecitas, veo figuras, siento el cuerpo totalmente diferente. Y también es válido, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para decir no lo vivas de esa manera? Si aquí simplemente se sientan adultos que aparentemente son responsables, independientemente de cómo sea que tú vivas la experiencia, es algo totalmente personal. Finalmente existe el libre albedrío y dentro de ese libre albedrío tú eliges cómo vivir la propia experiencia. Lo que sí se le puede sacar muchísimo provecho y que he visto muchísimos casos, así como he visto el turismo espiritual, he visto el compromiso espiritual y el compromiso personal. Casos como personas que cambian sus hábitos, personas como que pueden sanar sus patrones de conducta, personas que se reconcilian con su pasado, se reconcilian con sus traumas, con sus fobias, con sus dolores, con sus temores y adquieren sus propias herramientas o recuerdan sus propias herramientas personales y llevan sus vidas a otro nivel. ¿A cuál nivel? Pues a otro nivel, al nivel que en ese momento su alma, su ser, su espíritu está preparado para poder desarrollar o para poder sacar adelante. Esto simplemente es un acto de conciencia, un acto de decisión, un acto de disciplina, de determinación, de claridad. Entonces, como sea que la persona lo esté viviendo, nosotros los facilitadores no tenemos injerencia sobre ese resultado que viva la persona. El resultado es de cada persona, es individual y es muy personal. Obviamente también es muy respetable. Absolutamente. Nosotros compartimos el rezo, compartimos el sacramento, compartimos la medicina, pero ya lo que tú hagas con ella es una relación totalmente individual y es una relación totalmente personal. Una persona que quiera vivirlo como una experiencia más, pues también es lo que en ese momento su espíritu le está pidiendo, su alma le está pidiendo y es lo que está eligiendo vivir. Entonces, da también ser un poquito o más conscientes de que siendo adultos y siendo humanos tenemos la capacidad de elegir el para qué tomamos la medicina, si queremos que sea un uso recreativo o si queremos que eso se convierta de verdad en una herramienta que transforme. Aquí viene una gran pregunta y un gran cuestionamiento y no estoy en contra de nada de lo químico ni de la medicina convencional. La medicina convencional se usa para casos que ya están avanzados, casos que ya el diagnóstico está en un punto donde necesita ser tratado y de la manera en cómo es tratada es prohibir o minimizar el que se vaya desarrollando más o vaya avanzando. En ciertos casos, cuando ya están muy prolongados o están muy maduros, nosotros recomendamos 100% que hagan su experiencia o hagan su tratamiento médico y que lo hagan químico. Pero entonces cuando la persona sabe que antes de manifestarse la enfermedad o de manifestarse el síndrome o esa dolencia, siempre pedimos que obviamente cuando se va a sentar a hacer la medicina, pues pueda tener el permiso de su médico o pueda tener obviamente todo en orden, ¿sí? A nivel de sus emociones, a nivel de la salud, porque aquí compartimos la medicina más que para sanar, es para evolucionar, es para llevar tu conciencia a otro nivel.
porque sabemos que muchas de las enfermedades y los síntomas que se crean a nivel humano son emociones que no han sido gestionadas y de esa manera se somatizan y el resultado final es una condición física, es una condición ya médica. Entonces, cuando eso no está tan avanzado y no está tan desarrollado, estamos a tiempo de poder ser nosotros los propios sanadores de esas dolencias, de esas enfermedades o de esos pensamientos que están siendo corrosivos para nuestra propia experiencia, y eso es lo que hace que finalmente se genere en una enfermedad. Hemos normalizado muchísimas cosas, demasiadas cosas, y yo siento, pienso y en algún momento puedo estar 100% segura que es totalmente a nivel de creencias. Nosotros los seres humanos estamos compuestos de muchísimas creencias limitantes, y esas creencias han comandado nuestra experiencia humana. El alcohol social es permitido, la cafeína es permitida, la nicotina es permitida, los ansiolíticos es permitido, todo es absolutamente permitido, pero porque tiene una recompensa mayor oculta, que no es tan oculta, porque sabemos que es lo que más trae dinero, economía a la sociedad. Entonces, estas cosas son bien vistas, pero cuando hablamos de algo que puede llegar a solucionar de raíz las condiciones de tristeza, de depresión, de ansiedad de los seres humanos, entonces ahí es donde están todos los sesgos, donde están todas las limitaciones, donde comienza toda la normatividad, porque normalizar o romantizar la salud no está bien visto, pero romantizar la enfermedad sí lo es. Sí, es porque sabemos que tenemos una gran industria detrás de todo esto y hay muchas personas que se benefician o muchas empresas que se benefician a través de las dolencias del ser humano. Entonces también sabemos que esto es vibracional, que esto es energético y que es un movimiento que no permite que la persona pueda entender que así como se desarrolló la enfermedad, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar la salud, de desarrollar la solución, de desarrollar todo lo que el ser humano en este momento le está inhibiendo, le está prohibiendo, lo está limitando de poder tener su propio camino, su propia claridad e incluso su propia sanación. Entonces aquí viene la gran pregunta: ¿es más peligroso un chamán irresponsable o un médico indiferente? Un médico normalmente no se sienta a preguntarte cómo te sientes, cómo ha estado tu vida, cuéntame cómo es la relación con papá y mamá, cuéntame cómo te sientes, cómo estás a nivel de tus relaciones, cómo están tus emociones, ¿tienes un propósito claro en tu vida? Sería muy valioso el poderse encontrar con un médico así, que no solamente vaya al síntoma de lo que te está pasando o que simplemente te haga una larga entrevista de si tu familia sufre de presión arterial, tu familia han tenido cáncer, en tu familia han tenido estos síntomas, porque aquí estamos hablando de algo que sería la genética, y ahora hay algo mucho más evolucionado que es la epigenética, que es todo lo que nos rodea y eso cómo afecta o implica directamente al cambio de mi propia molécula o mi propia genética, de mis propias células y de mis propios átomos. Entonces, claro, los chamanes son irresponsables, pero entonces los médicos indiferentes simplemente para recetar todo lo que es químico, pues entonces sí está bien visto porque está avalado y está respaldado. Y todo lo que se hace desde el chamanismo, entonces es una gran irresponsabilidad. Nosotros no trabajamos con el cuerpo, no trabajamos con la salud. Nosotros trabajamos con las emociones, con las creencias, con los pensamientos, con las limitaciones. Y si nos vamos un poco más profundo, no somos nosotros ni siquiera los que trabajamos con eso. Ese es el propósito hacia donde se dirige la experiencia, pero en realidad la que hace el trabajo es la molécula, es la medicina, es la planta. Ni siquiera nosotros tenemos ese potencial ni tenemos esa potestad de decirle a la persona qué necesita, porque la persona sabe lo que necesita en su propia experiencia y en el lenguaje, en la conexión que tiene en ese momento con lo que la planta le está mostrando.
De esa manera, cada persona se hace totalmente responsable de su propia vida, se hace responsable de lo que está generando a través de sus propias elecciones. Entonces, el decirte ahora quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pues tampoco es el ejercicio ni tampoco es el propósito. Es la perspectiva desde donde se ve, desde donde se comparte, desde donde se hace la práctica, desde donde se está llevando a las personas, porque hay esa gran diferencia. Estamos conectando con personas a través de este ejercicio o a través de este propósito a que las personas cada vez sean más independientes, no dependan de un médico, mucho menos de un chamán, mucho menos de un guía, de un facilitador, no dependan de algo totalmente externo para poder comprender qué es lo que está pasando en su interior. Las plantas y este camino espiritual hace que las personas cada vez sean más independientes, sean cada vez más responsables, se adueñen de su resultado en su vida. Y al poder entender qué es lo que está ocasionando lo que hoy está viviendo, está experimentando, eso mismo te hace responsable y te hace de alguna otra manera llevarte a que te hagas cargo de lo que realmente necesitas modificar o necesitas replantear en tu vida. Entonces, mira que si nos vamos un poco más profundo, que yace del propio ser humano en sus elecciones, de acuerdo a cómo estén sus conexiones cerebrales, de acuerdo a cómo esté su mundo interno a través de las creencias, lo que hace que marque la gran diferencia. Ahora, ¿qué sería más adictivo? ¿Una sustancia o el dolor que constantemente estamos evitando? Evitamos para no sentir, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a estar anestesiados. La anestesia nos aleja del dolor. Sabemos que el dolor es totalmente inevitable, porque el dolor es algo que se experimenta en el cuerpo, a diferencia del sufrimiento. El sufrimiento es algo que ya pasa de estar en una experiencia corporal, emocional, porque las emociones también son corporales, y pasan a estar en un estado totalmente mental, donde te nubla. Y ya pasamos de las emociones y lo conectamos con los sentimientos. Los sentimientos están solamente en nuestra mente, en nuestra capacidad de comprender la vida o de pronto de incomprender la vida. Ahí están, los sentimientos están conectados con lo que pensamos, con nuestro sistema de creencias. Entonces, ¿a qué estamos siendo adictos en realidad? No estamos siendo adictos a la sustancia, estamos siendo adictos a lo que sentimos o a lo que evitamos sentir. Y resulta que ahí, entonces, si la vida está diseñada para sentir, ¿por qué le tememos tanto a sentir lo que realmente tenemos que sentir? Si nosotros no sentimos lo que la vida nos lleva a sentir a través de todos sus sinsabores, de sus amargos, de sus dulces, entonces, ¿cómo experimentamos la vida si nos alejamos de sentir lo que realmente tenemos que sentir? Yo siento lo que siento para saber si necesito seguir sintiendo eso o si necesito transformar algo de mí y sentir algo con lo que yo me sienta totalmente a gusto. La medicina no viene para anestesiarnos, viene para despertarnos. La medicina no promete cambios instantáneos, inmediatos. La medicina lo que promete es conciencia. Pero esa conciencia se convierte en conciencia cuando la traes a tu sabiduría. Y la sabiduría solamente se desarrolla cuando tú haces algo con lo que tú encuentras. Cuando tú no haces nada con lo que tú encuentras y te haces el que no es contigo, pues entonces se convierte en una adicción más, en una experiencia más o en una anestesia más. Porque una cosa es tú vivir sin saber lo que no sabes. Pero otra cosa es seguir viviendo la vida con lo que tú ya sabes. Antes decías, estoy en la anticonciencia. No lo sabía, no tenía ni idea. Y desde ese no saber he cometido todos los errores de mi vida. Pero cuando tú ya lo ves, cuando tú ya lo experimentas, cuando tú ya eres consciente de lo que realmente te está alejando de poder vivir la vida que tú puedes crear, allí ya hay una gran responsabilidad. Porque ya no es qué me hizo la vida, qué me están haciendo las personas, es qué estoy permitiendo yo, qué es lo que yo me estoy permitiendo dar o qué es lo que yo
desde la conciencia me estoy quitando y desde que yo me estoy alejando. Entonces, una experiencia con medicinas, en una experiencia espiritual, no te anestesia, no te aleja, no te desconecta. Antes te muestra la verdad que incomoda, que te incomoda a ti y a las personas que tienes a tu alrededor. La diferencia no es química, la diferencia es la ética. La planta no tiene Instagram, no hace marketing, no cobra retiros. Nosotros sí. ¿Qué es gratis en esta vida? Lo que tú puedes respirar, lo que tú puedes sentir, lo que tú puedes comprender, lo que tú puedes hacerle a otros o lo que tú puedes hacerle a los demás. Todo lo que yo quiero obtener tiene un precio, ¿sí? Y ese precio se puede pagar a nivel monetario o se puede pagar con un intercambio. Digamos que el cuestionamiento no está en que si se cobra la espiritualidad o no. Hay algo que hay en la mitad. ¿Qué conversación tienes tú acerca del dinero y acerca del intercambio? ¿Por qué necesitamos sacar al trabajo personal o a la sanación del rubro económico? ¿En qué momento se dijo que tú para poder sanar no podías cobrar, que tenía que ser algo totalmente gratis? ¿Acaso todos los dolores que tú tienes en la vida, todos los traumas que tú tienes en la vida, estuvieron alejados de un intercambio económico o un intercambio físico? Incluso hasta para tú poder nacer, tu padre, tu madre tuvieron que haberte llevado a alguna clínica, haber conseguido algún médico, los pañales, tu ropa, tus teteros, tus medicamentos, absolutamente todo. ¿Por qué ahora en una experiencia que es espiritual, que es mística, que es para encontrar la solución de todos tus problemas, no se puede cobrar? ¿Cuánto pagarías tú en esta vida para resolver todas las situaciones y todos los conflictos en tu vida? Muchas personas responden, no tendría precio. Pero no tendría precio no es porque no deba pagarlo, sino porque si a mí me preguntan personalmente cuánto pagarías tú por obtener sabiduría, yo diría todo lo que me cobren. ¿Por qué? Porque con la sabiduría yo puedo resolver absolutamente todo en mi vida. Entonces, nuevamente, no se cobra por la medicina, se cobra por el sostenimiento de la experiencia. Una experiencia que es sostenida por humanos con recursos totalmente materiales. No se está cobrando por lo que tú vas a experimentar ni por lo que tú vas a reconocer en ti mismo. Se cobra es por el ejercicio que se hace para que tú puedas experimentar esa ceremonia, para que puedas experimentar la transformación que hay en ti. Todo es un cambio de conceptos y es un cambio de percepción, pero como siempre la boca habla de la abundancia que hay en tu corazón, entonces no se me hace raro que para corazones que están totalmente carentes, esto lo vea como un gran negocio espiritual. Y si quieres escuchar que esto es un negocio espiritual, pues sí, sí es un negocio espiritual. Y siento mucho que eso te incomode, porque quizás esto no sea para ti. Hay una gran pregunta que nos cuestiona a todos y es por qué las farmacéuticas o estas grandes industrias de los medicamentos químicos son legales y por qué las medicinas, las plantas están tan reguladas y están tan prohibidas. Personalmente considero que así legalizaran las plantas, saldría otro dictamen o saldría otra prohibición, porque estamos en el mundo de las prohibiciones, ¿sí? Estamos en lo que es legal y en lo que no es legal. Y aquí me voy a meter en un tema que es mucho más profundo y que quizás nosotros los seres humanos no tenemos en cuenta. Todo siempre debe estar en equilibrio, absolutamente en equilibrio. Si el universo no estuviera en equilibrio, pues simplemente no estaría funcionando. Entonces, el pensar en la idea de que estas prácticas sean legalizadas en ciertos lugares donde son tan
etiquetados, donde son tan perseguidos, donde son tan cuestionados, pues realmente mm, no siento que esa sería la solución, ¿sí? Yo siempre he dicho que las medicinas o estas prácticas espirituales están al alcance de todos los seres humanos, mas no es para todos los seres humanos. Y no es porque la medicina sea excluyente. La medicina de alguna otra manera es selectiva. Y es selectiva no porque tú no te lo merezcas o seas menos persona o te falte hacer no sé qué cuántas cosas en la vida o cumplir ciertos requisitos para que puedas hacerte elegible a estas prácticas, sino que es un tema de conciencia, ¿sí? Y no todos los seres están con la conciencia o todas las personas están con la conciencia o están en el nivel de apertura para poder entender qué es lo que realmente la medicina está trayendo como un trabajo personal a cada una de las personas o un trabajo pues individual a los seres que en ese momento están viviendo o tienen el beneficio de la medicina. Entonces, claro, pues, a nivel político, a nivel social, hay cosas que traen mayor beneficio, como es que las personas no encuentran este camino y sigan conectadas a la enfermedad, ¿sí? ¿Para qué? Si está la enfermedad, pues viene la solución. Entonces necesitamos más personas enfermas para que la solución se pueda seguir vendiendo. Pero entonces, si yo me doy cuenta que la causa de mis enfermedades son mis emociones y muchos traumas y muchos patrones que yo no he podido entender, que no había querido ver, que ni siquiera sabía que existían y que era lo que me estaba generando ese gran caos en mis pensamientos y en mis emociones, pues entonces yo ya no necesitaría catalogarme como en el lado de los enfermos para poder buscar una solución. Entonces, yo siento que esto siempre va a estar, siempre va a estar. Va a estar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo debido y lo no indebido, porque ahí es donde se conserva, como te lo decía al principio, se conserva el equilibrio entre lo que es y lo que no es. La gran dualidad. Existe un gran grupo de hermanos y dentro de ese gran grupo de humanos hay una subagrupación de los que necesitan seguir dormidos y de los que necesitamos estar despiertos. No todos podrían estar despiertos en el mismo nivel porque todos estamos viviendo experiencias totalmente diferentes. Y para que nuevamente se pueda conservar ese equilibrio de la evolución humana, necesitamos todavía personas que sigan convencido que la enfermedad necesita ser curada. Y estamos el otro grupo de humanos que sabemos que la enfermedad no existe, que es una excusa, que es un diálogo, que es un discurso muy bien elaborado para que pueda existir las herramientas que se han creado bajo otro contexto y con otros beneficios. Entonces, claro que la medicina y este camino espiritual es muy selectivo y va directamente a los seres humanos que ya comprendimos que la enfermedad no es el problema, ¿sí? Ni siquiera la salud es la solución. Es lo que yo voy a hacer con las herramientas que tengo internas y el para qué las voy a poner a ejecutar al servicio de mi propia vida y de mi propia existencia. Es un cambio de percepción y es el lugar donde yo quiero habitar, donde yo siento que me corresponde estar. Una visión mucho más clara, una visión mucho más centrada, una visión que es una visión despierta, una visión hacia adentro, no una visión hacia afuera. Si mañana legalizaran todo, entonces ¿qué cambiaría? Nada, todos seríamos Terians. Para conservar el orden del universo, algo tendría que suceder. Volvernos Terians. O sea, definitivamente, es que necesita existir.
¿sí? Ya aquí no es que legalicen o no legalicen, que hayan más personas despiertas o no despiertas, que lo hagan recreativo, que lo hagan a conciencia. Simplemente está dentro del orden infinito y perfecto del universo. Entonces, esa no es la pregunta, esa no es la solución. Simplemente es. Las plantas no están diseñadas y el mundo espiritual para solucionar la vida o solucionar la existencia. Son simplemente caminos, caminos. A unas personas les gusta el blanco, a otras personas les gusta el negro y ahí está la belleza. Siento que más que legalización es el respeto a la experiencia y a la elección que cada individuo en ese momento esté preparado para poder vivir, para poder surgir, para poder avanzar. Son experiencias. Yo creo que lo único que necesitaría ser legalizado en esta experiencia humana son las decisiones de nosotros los seres humanos. Y obviamente esas decisiones de los seres humanos se podría legalizar siempre y cuando todos los seres que existimos en esta tierra entendiéramos que hay algo mucho más grande que nos sostiene y que hace que pueda preservarse nuestra propia existencia y son las leyes, ¿sí? Las leyes de oro, las leyes de oro. Yo hago con mi cuerpo lo que yo decida hacer, pero yo no obligo a otra persona a que haga o no haga lo que quiere hacer. Dos o más cuerpos pueden hacer lo que quieran en el intercambio de sus cuerpos y de sus ideas sin hacerle daño al otro. Y tercero, respetar las normas del lugar donde yo estoy. Entonces, esto obviamente es algo muy amplio, es para desmenuzarlo, pero si nosotros conociéramos las leyes del universo, no tendríamos que hablar de legalización, no tendríamos que hablar de normas, no tendríamos que hablar de obligaciones, no tendríamos que hablar de nada de eso, porque ahí estaríamos en el orden perfecto de la vida, de la humanidad, de la experiencia. Y volví y digo, si hay una solución de legalizar todo lo que es prohibido en este momento, pues algo más sucede para crear y traer el orden de lo que es la experiencia humana. Si este episodio te incomodó, por favor, compártelo. Y ahora déjame saber en los comentarios, ¿tú has usado medicina como conexión espiritual o lo has usado como escape? Comparte en los comentarios. Todos son caminos y los mismos caminos que también es muy argumentado y muy cuestionado. Dicen que todos los caminos no llevan a Dios y que hay un único camino para llegar a Dios. Entrar en esa confrontación de si es cierto o no es cierto, pues estaríamos aquí en una gran polémica humana. En realidad yo siento que el único camino que necesitamos seguir es el camino que nos dé mayor paz y mayor tranquilidad a nuestro corazón. Eso es lo único que nosotros necesitaríamos defender, que aunque todo lo que nos traiga paz y nos traiga equilibrio en nuestras vidas, se convertiría en nuestra propia verdad. Y la verdad es la que nos suelta de la esclavitud, ¿sí? De nuestra propia prisión interna. La verdad jamás necesita ser defendida, porque la verdad es verdad. La verdad nunca está esperando que alguien venga a defenderla, que alguien venga a protegerla. La verdad es verdad. La verdad no se queda esperando, "Uy, hay alguien que me quiera defender". No, la verdad es verdad y la verdad está haciendo lo que tiene que hacer con su verdad. Entonces, finalmente, en el ejercicio de la comprensión, nos damos cuenta que es más feliz el que no necesita defender nada, ¿sí? Porque sabe que su propia experiencia le está trayendo lo que espera precisamente de la propia vida y de su propia experiencia en la vida. El que necesita juzgar, invalidar, cuestionar, pues de alguna otra manera está sintiendo que no está tan afianzado en esa propia verdad y necesita defender algo que aún en su interior todavía no tiene esa conexión o no tiene esa propia seguridad. Entonces, por eso se dice que es más sabio el que calla que el que habla. Un maestro no se conoce por lo que sabe y por lo que dice que sabe, ni siquiera por lo que comparte, sino por el manejo de su energía vital. Y una persona que tenga un buen manejo de su energía vital es feliz, no jode la vida a nadie
y tampoco deja que nada de lo que está en el exterior le joda su propia vida. Entonces, hacer todos maestros. Tal vez el problema nunca fue o ha sido la sustancia. Tal vez es que hemos vivido en una sociedad que necesita ser anestesiada para poder sobrevivir. Nos enseñaron a temerle a ciertas plantas, pero a confiar ciegamente en píldoras que ni siquiera sabemos pronunciar. Entonces la pregunta es, ¿quién se beneficia de que tú no cuestiones si es droga o no es droga? Porque cuando algo expande tu conciencia sin pagar impuestos, se vuelve absolutamente peligroso. Pero cuando algo te mantiene funcional, productivo y dócil, se llama tratamiento. Y aquí va lo incómodo. Tal vez no estamos buscando sanar. Tal vez solamente queremos sentir menos. Tal vez no queremos libertad. Queremos alivio. Así que antes de señalar una sustancia, pregúntate, ¿lo que consumes te despierta o te mantiene dormido? Y si mañana te quitaran todo, plantas, cafés, cigarrillos, rituales, ¿seguirías sabiendo quién eres? Porque quizás la verdadera adicción no es química, es emocional. Y eso no lo regula ningún gobierno. Nos vemos en la próxima conversación que nadie se atreve a tener.